quiero iniciar diciendo que hay más de 100 médicos muertos en Italia reportados hasta este momento. La situación en España es bastante similar, hasta 26 profesionales enfermos y sobre todo más preocupante, 16.000 sanitarios han sido reportados infectados. En Italia el 13% de las infecciones han sido sanitarios y en España ha sido un poco más alta, el 15%. Y algo que nos preocupa mucho ya en nuestra región latinoamericana, es bien conocido por ustedes que Ecuador está sufriendo ya la crisis sanitaria y pues al menos hay reporte de 10 médicos. Sabemos por redes sociales que son muchos más médicos, enfermeras, sanitarios, así que este es un tema que nos interesa demasiado. Algunos reportes ya preliminares establecen que casos son muy frecuentes en el ambiente sanitario. Esto se debe a que hay demasiado contacto entre sanitarios y puede ser de que haya facilidad de transmisión, así que debemos ser muy conscientes de que esta enfermedad pues tiene mucho que ver con el compromiso, tiene que ver con protegernos a nosotros mismos y con tener esa conciencia de proteger a los demás. ¿Qué vamos a hablar hoy? Pues quiero contarles que el diagrama de la presentación vamos a revisar cuál es el mecanismo de transmisión de COVID-19, cuáles son los reservorios y la viabilidad de este virus. Vamos a hablar de la higiene de manos desde una perspectiva de qué, por qué, cómo, cuándo y dónde, para que nos pueda dar de forma integral un abordaje de cómo realizarlo. Y luego vamos a dar algunos conceptos muy claves para que ustedes colegas puedan hacer una higiene de manos muy efectiva para protegerse y también para proteger a sus pacientes. No deben de olvidar que no es solo el virus, hay bacterias, hay hongos, hay otros agentes en juego y entonces debemos de hacer una protección para todo. Empezamos hablando de que el mecanismo de transmisión, este virus es altamente patogénico. Sabemos que ha resurgido en las últimas 2 décadas al menos 3 coronavirus. El caso de comportamientos lo explicaron el día de ayer, es exponencial y tiene una tasa de transmisión muy alta con un R de 5. La epidemiología y similitudes de este virus con otros coronavirus puede ayudarnos a tomar estrategias preventivas para este nuevo patógeno. Es muy importante que seamos muy claros cuál es la ruta de transmisión del virus para poder adoptar estrategias para mitigar la exposición para nosotros como sanitarios y evitar la transmisión a otros pacientes y a nuestros compañeros de trabajo. Entonces, ¿cómo se transmite el virus? Ya sabemos que hay una vía muy clara que es aérea por la exposición a gotitas de personas infectadas cuando tosen, cuando hablan, cuando estornudan. Esto pues ustedes lo manejan bastante bien, saben que hasta 2 metros pueden alcanzar estas gotitas. Estas gotitas pues llevan altas cantidades de virus y podrían no solo llegar a nosotros, sino también es posible que contaminen el entorno en el que estemos. Luego están los reservorios. Es muy importante que ustedes sepan que el virus puede estar en diferentes lugares, puede estar en secreciones, puede estar en objetos inanimados y también podría estar en algún momento en algunos objetos que están con nosotros. Puede ser un estetoscopio, puede ser nuestra propia ropa, entonces sí es importante saber eso. Hay un tercer mecanismo que ustedes han visto en las redes sociales y mucho en que se ha comentado, un tercer mecanismo que habla un mecanismo de vía aérea por microgotitas. No está bien definido, aún es una hipótesis, así que quisiera que no hablar de ese tema porque no estamos todavía en pro de definir ese mecanismo. En especímenes clínicos sí es muy importante, hay un reporte de Wang en JAMA muy reciente en los hospitales de 3 hospitales de China y sabemos que el virus está presente en las secreciones. En esta serie de 250 pacientes hospitalizados, ellos se obtuvieron 1.070 muestras y vemos que el lavado broncoalveolar tiene un porcentaje importante, la positividad más alta con el 93%, también esputo, los hisopados nasales y orofaringios con 63 y 32%, pero se ha encontrado virus también en las heces. Es un mecanismo que sabemos que puede ser relevante. ¿Por qué? Porque los pacientes pues van a tener excretas y estas excretas pues deben de ser bien manejadas. Sangre se ha encontrado en 1%, en orina no hay reportes al momento. Entonces, ¿por qué resaltamos esto? Lo importante, porque debemos de protegernos de las secreciones. Ese es el mensaje
en este momento. Esta es una infografía clásica que ha estado circulando también. Viene de un estudio hecho recientemente donde expusieron el virus a diferentes superficies y establecieron cuánto tiempo el virus puede estar presente, y sabemos de que hay algunas superficies donde el virus puede durar no solo horas, incluso días. Plásticos puede ser hasta 3 días, aluminio 8 horas, en los guantes podrían estar hasta 8 horas, en papel hasta 4 o 5 días, eso es preocupante para nosotros que manejamos mucha papelería, en acero 13 horas, en las batas podría estar hasta 16 horas, en el vidrio 4 días, madera 4 días, en un cartón 24 horas. Esto es algo que tenemos que tener bien claro, de que la limpieza y la desinfección es clave en los hospitales. Y entonces este es el tema que viene a continuación, es el último tema de esta serie, y le tenemos que poner mucha importancia porque no va a haber una sola medida que nos proteja, sino un conjunto de medidas. El tema de las superficies y las textiles es muy importante. En esta revisión del 2015, una revisión que trataba de ver toda la literatura que había al momento, en opinión de expertos todos sabemos de que todas estas superficies y los scrubs o las batas que utilizamos el personal sanitario pueden ser muy importantes como reservorios para la transmisión de patógenos. Sabemos que podrían sobrevivir estos patógenos mucho tiempo, y entonces es por ello que nosotros estamos preocupados, porque vamos a estos ambientes y sabemos de que podríamos estar llevando el virus a nuestra casa. Se trata... El mecanismo de cuándo me voy a infectar tiene mucho que ver con algo que se llama autoinoculación. Quiere decir que yo voy a tener contacto principalmente a través de mis manos, y luego voy a tener contacto con mucosas, y esa va a ser la puerta de entrada del virus, mi mucosa respiratoria, mi mucosa bucal. Y entonces vean, este estudio es muy interesante, es un estudio observacional donde evaluaron 26 estudiantes en un periodo de 24 horas para ver qué tipo de contactos tenían ellos con su rostro, y se vio que el 44% de los contactos que tuvieron eran con mucosas. De ellos, un tercio casi cada uno, un tercio para ojos, un tercio para nariz, un tercio para bocas. Quiere decir de que un trabajador sanitario por hábito está tocándose frecuentemente el rostro. También tenemos contactos importantes en la barbilla, en los oídos, en las mejillas, y entonces esto lo tenemos que tener muy consciente. ¿Por qué? Porque debemos de cada quien evaluar qué hábitos tenemos, si tocar el pelo, si tocar los oídos, si tocar la nariz, tocar la boca, la barbilla. Entonces todo eso lo debemos de sumar a todo este conocimiento que estamos teniendo. Cuando usamos mascarilla es bien frecuente que tengamos esa sensación de picazón, que puede ser que hayan hecho una limpieza, una desinfección con cloro. Vamos a tener irritación, vamos a tener la tendencia a querer tocar nuestros ojos, tocar nuestra boca, ajustarnos la mascarilla. Tenemos que estar bien conscientes de todo esto, porque podría ser que si no hacemos una higiene de manos, fácilmente llevemos una inoculación a nuestro rostro, y luego pues esa puede ser la vía de entrada para un proceso infeccioso. Una pregunta que todos tienen es, bueno, si yo estoy usando equipo de protección, entonces este equipo se puede contaminar, ¿y cómo me podría contaminar? Entonces, obviamente tenemos que aprender cómo colocarnos el equipo para que sea efectivo, y a la hora de retirarlo también ser muy prudentes para que no contaminarnos. Entonces, en este estudio, vean que es un estudio de virus respiratorios, y vean que se encontró virus respiratorio en el equipo de protección personal, en guantes 30%, batas 21% y mascarillas 12%. Ahorita no hay estudios de COVID-19, hay uno pequeño donde hicieron una pequeña serie de médicos y no encontraron el virus en ninguna parte del equipo de protección, pero recuérdense que no es una evidencia tan fuerte. Pero en este estudio, que fue un diseño bien interesante en un hospital de Chicago, en 52 pacientes y 72 trabajadores de salud que los atendieron, sí encontraron una proporción relevante de virus, ya sea en los guantes, en las batas o en las mascarillas. Definitivamente, entre más contacto había con los pacientes, más posibilidad había de que hubiera contaminación en las mascarillas.
¿Qué es la higiene de manos entonces? La higiene de manos es un proceso donde removemos los microorganismos patógenos que están presentes en nuestras manos porque tuvimos contacto con el ambiente hospitalario o bien porque tuvimos contacto con el paciente. Se puede realizar básicamente de dos formas: un lavado con agua y jabón o una sanitización con un preparado de base alcohólica que todos conocemos como un alcohol gel. Debemos de saber que este concepto es muy importante: la flora residente y la flora transitoria. La flora residente son esos microorganismos que están con nosotros, que hacen parte de nuestra flora normal y son sinérgicos con nuestro organismo, que es la piel. Y tenemos esa flora residente, que es todo lo que tocamos y van a ser bacterias, usualmente patógenos en el ambiente hospitalario, que es necesario remover para no transmitir a otros pacientes o para bien no transmitirlo hacia nosotros mismos. Entonces, el objetivo principal de la higiene de manos es prevenir la transmisión. Es la medida preventiva más importante para prevenir la transmisión de infecciones asociadas a la atención de salud. Protege al paciente y también nos protege a nosotros. ¿Cómo vamos a eliminar el SARS de las manos? El virus, pues ayer nos explicaron, tiene una envoltura. Eso hace de que si utilizamos alcohol o jabón, estos son agentes tensioactivos y la van a eliminar, y sabemos ya de estudios in vitro con SARS-CoV-1 de que el alcohol al 75% es bastante efectivo, reduciendo la carga del virus hasta en 4 logaritmos. Y creemos que es muy prudente extrapolar estos resultados al virus por su similitud que presenta. El día 1 de abril, la OMS sacó una posición muy importante acerca de cuál es el papel de la higiene de manos. Si ustedes recuerdan, durante la fase inicial de la pandemia se le dio mucho énfasis a la higiene de manos y conforme ha pasado los días, esa fuerza ha ido disminuyendo, tanto que ahora otras medidas como la mascarilla se cree que es salvadora. Sin embargo, no debemos de considerar que esto sea así. Al contrario, la higiene de manos es la medida preventiva más importante para todos nosotros. Entonces, la posición de la OMS respecto a esto para instituciones de salud es de que la higiene de manos es extremadamente importante para prevenir la diseminación. También interrumpe la transmisión de otros virus y bacterias, reduciendo la carga de la enfermedad que tengamos. Aunque reconocemos que la importancia de la higiene de manos es ya conocida, debemos de pensar mucho en acceso a la infraestructura e insumos, ya que es subóptima en nuestros países. Y es muy importante cuando hablamos de higiene de manos que es una estrategia multimodal y que debemos de usar productos o insumos que sean apropiados. La OMS refuerza a sus miembros que todos los centros de salud públicos y privados deben de establecer o fortalecer sus problemas multimodales de mejora de higiene de manos y garantizar rápidamente la adquisición de cantidades adecuadas de suministros de calidad para la higiene de las manos, capacitación sobre higiene de manos, recordatorios y comunicaciones sobre importancia de higiene de manos para prevenir la propagación del virus COVID-19. Las autoridades sanitarias locales deben garantizar la presencia continua de estaciones funcionales de higiene de manos, ya sea dispensadores de gel para manos a base de alcohol o jabón, aguas y toallas desechables. Deben de estar presentes en todos los puntos de atención, en las áreas donde se pone y se quita el equipo de protección personal, donde se manejan los desechos de atención médica, y deben de estar disponibles también para pacientes, miembros de familia y visitantes. Deben de estar cerca de los baños, en las entradas y salidas, en comedores y otras áreas públicas. Los trabajadores de salud deben realizar higiene de manos utilizando la técnica adecuada de acuerdo a las consideraciones conocidas de la OMS de mis 5 momentos para higiene de manos, en particular cuando se coloca y se quita el equipo de protección personal, al quitar los guantes, después de cualquier contacto con un paciente con sospecha o confirmación del virus, sus desechos o medio ambiente en los alrededores inmediatos de los pacientes, después del contacto con cualquier secreción, antes de preparar alimentos y comer y después de usar el baño. Eso lo encuentran ustedes público en línea. La OMS todos los años tiene una campaña que se llama Salva Vidas, y esta campaña se celebra el 5 de mayo, así que les exhortamos a que ustedes se involucren en esta actividad también en sus instituciones de salud. Para hablar de que la higiene de manos sea efectiva, tenemos un concepto de efectividad que quiere decir que sea oportuno, quiere decir cuando es necesario y que sea apropiado, que usamos la técnica y los productos adecuados. ¿Cuándo vamos a hacer la higiene de manos? Es muy importante que
La higiene de manos está ligada a qué actividades vamos a tener y cuál es el entorno físico donde estamos realizando la atención. Las actividades de los trabajadores de salud usualmente implican contacto directo, ya sea para actividades rutinarias de cuidado e higiene, examen físico, procedimientos invasivos y no invasivos, ya sea para diagnóstico o también para tratamiento. El entorno hospitalario es un espacio que nosotros debemos definir muy bien. La OMS lo ha definido como el área de asistencia y la zona del paciente. ¿Qué es la zona del paciente? Es todo lo que está cercano a nuestro paciente, la mesita, el monitor, la cama, la barandilla del paciente, todas las sábanas. Así que esta zona del paciente sabemos de que tiene un potencial muy alto de estar contaminado. Luego hablamos del área de asistencia, que son áreas comunes, como por ejemplo las salas de radiología, áreas donde los pacientes pueden ir a realizar un estudio, pueden estar esperando para ir a una clínica o para ir a hacer un procedimiento. Y estas áreas también son importantes porque pueden ser áreas donde fácilmente se transmiten los microorganismos. El concepto de 5 minutos de higiene de manos es muy importante y nos ayuda a abarcar todos los momentos de atención que tenga un sanitario con sus pacientes. Este concepto tiene 5 momentos y de esos 5 tenemos 2 antes y 3 después y vamos ahorita a hacer una revisión de ellos. El primer momento es antes del contacto del paciente. ¿Cuándo vamos a hacer esto? Cuando vamos a examinar o vamos a tocar a un paciente, debemos realizar higiene de manos antes. ¿Para qué? Para proteger al paciente, para no llevarle microorganismos en nuestra flora transitoria hacia ese paciente. El segundo momento es antes de realizar una tarea aséptica. ¿Cuándo vamos a hacer esto? Cuando vamos a hacer un procedimiento como una vía central, un catéter, una limpieza de un catéter central, o vamos a insertar una vía periférica, o también cuando vamos a hacer una extracción de sangre, por ejemplo. ¿Por qué debemos hacer antes? Para proteger de gérmenes dañinos a ese paciente, siempre realizar higiene de manos. El momento 3 es después de la exposición a fluidos corporales. ¿Cuándo vamos a hacer esto? Después del contacto con sangre, orina, secreciones, aunque se estén utilizando guantes. ¿Por qué? Porque vamos a proteger de los gérmenes dañinos que el paciente pueda tener. Esta es una muy importante que nos protege a nosotros después de exposición a fluidos corporales. Número 4, después del contacto con el paciente. ¿Cuándo vamos a hacerla? Cuando terminemos nuestra actividad de atención directa al paciente. ¿Por qué? Para protegernos a nosotros mismos, para no llevar esos microorganismos en nuestras manos y también para proteger el ambiente que nos rodea, para que no podamos diseminar microorganismos a superficies. El momento 5, después del contacto con el entorno del paciente. ¿Cuándo vamos a hacer esto? Cuando tengamos contacto con lo que dijimos que era la zona del paciente. El monitor, la cama, la barandilla. ¿Y para qué nos va a servir esto? Para proteger nosotros, no llevar en nuestras manos gérmenes potenciales que estén en ese ambiente hospitalario y también para no llevarlos a otros pacientes y a otras áreas. Este momento también es muy importante para nuestra protección. ¿Cómo se lleva esto? Por eso vamos a tener unos videos de aprendizaje, porque esto es algo dinámico. Podemos estar teniendo varios momentos al mismo tiempo de forma simultánea y esto podría ser laborioso. ¿Qué métodos tenemos para la higiene de manos? Tenemos 2 métodos: higiene de manos con agua y jabón y preparado de base alcohólica. Cualquiera de los dos tiene el mismo objetivo: eliminar la suciedad, materia orgánica y la flora o microbiota transitoria, así como patógenos. Tenemos varios productos. Recomendamos que se revisen los manuales técnicos de OPS, porque en estos manuales se aprueban cuáles son los productos que se utilizan. Sabemos que el alcohol es de acción muy rápida, tiene muy buen perfil para ser bactericida. Tenemos otros productos como la clorhexidina, que también tiene una muy buena acción contra bacterias, virus, hongos. Sin embargo, debemos de poner énfasis en la concentración y puede ser que produzca algunas reacciones locales. Hay compuestos de yodo que principalmente los usamos para la asepsia de la piel cuando vamos a llevar al paciente a quirófano. Y tenemos también algunos otros compuestos que son bactericidas como el triclosan, que es aceptable utilizarlo para la higiene de manos en ambientes que no sean, por ejemplo, un área crítica como un área de cuidado intensivo.
En cuanto a higiene de manos con agua y jabón, sí es importante que nosotros tengamos una infraestructura. La higiene es muy efectiva, pero tenemos que tener todos los elementos. Vean esta fotografía de mi hospital donde tenemos el papel toalla disponible que se dispensa automáticamente. Tenemos el jabón que se dispensa con una bomba que es con el pie. Tenemos un lavamanos que está funcional, que utiliza un sensor para no tocar, y esto es todo en el lugar de atención. Y también vean ustedes que está disponible alcohol gel, porque puede ser que en algún momento el sanitario considere que está bien utilizar alcohol gel. El agua, es muy importante que el agua esté libre de microorganismos, que la temperatura sea apropiada y que tenga un adecuado flujo. Si no hay buen flujo, no vamos a tener ese mecanismo de arrastre del chorro. El jabón, si es barra o líquido, nos interesa mucho que el mecanismo de lavado de manos sea por arrastre. Entonces, la intención de lavado de manos principalmente es arrastrar toda esa materia orgánica y microorganismos de nuestras manos. Entonces, es muy efectivo, pero el tiempo es crítico. Nosotros necesitamos un tiempo de al menos 30 segundos para alcanzar la mayor efectividad utilizando agua y jabón. Hay muchos compuestos que podemos utilizar, como hablamos, clorexidina, povidona iodada y también como triclosan, por ejemplo, que pueden ser muy efectivos, pero sí lo importante que tengamos en mente es el tiempo que tenemos que hacer. El secado es la otra parte crítica de la higiene de manos, que recomendamos que en el ambiente sanitario utilicemos toallas de papel que sean desechables. Es el método preferido, ya que el secado es rápido en 10 segundos y pues sí va a haber una demanda grande, pero debe de haber abastecimiento de igual forma. Si no está disponible esto, se compromete la higiene de manos. El sanitario no lo va a hacer si no va a tener con qué secarse. Toallas comerciales, domésticas no se deben usar, tampoco secadores de aire no son recomendados en este momento porque pueden producir pues flujos y corrientes de aire. En cuanto a lavamanos, recuérdense que la OMS daba alguna serie de lineamientos en su posición. ¿Y qué deben de ser los lavamanos? Deben de favorecer y no obstaculizar la práctica. Deben de estar cercanos al sitio de atención, fácil accesibles con un espacio amplio, posibilidad de regular la temperatura y presión del agua, que esté cerca del jabón, que haya buena iluminación, el lugar debe estar limpio y los accesos deben de estar cercanos con los insumos para realizar la higiene de las manos. Las indicaciones para hacer lavado de agua y jabón, la OMS ya las estableció cuando ingresamos a un área crítica, cuando manipulamos un dispositivo invasivo, cuando vamos a tener una exposición a fluidos corporales, cuando vamos a exponernos a microorganismos que son formadores de esporas, antes y después de comer, antes y después de usar el sanitario y cuando nuestras manos están visiblemente sucias. La técnica, vamos a ver los videos, pero en general yo les quiero reforzar que son 30 a 40 segundos, son 11 pasos, hay infografías, ustedes pueden cantar la canción que ustedes quieran para cumplir esos 30 segundos y lo que recomendamos es que hagan 2 semanas para crear un hábito. Si ustedes lo logran crear, entonces van a hacerlo ya de manera subconsciente todo el tiempo que estén atendiendo. Cuando usamos alcohol o solución de base alcohólica, esto no requiere una gran infraestructura, sin embargo, sí tenemos que tener consideraciones del producto que estamos utilizando y también la disponibilidad y acceso. Las soluciones de base alcohol tópicas para higienizar las manos, recomendamos que la concentración que sea del 60 al 95%. El efecto antimicrobiano va a ser inmediato, ya que el alcohol entra en contacto con la bacteria y desnaturaliza las proteínas. También la capacidad bactericida es muy alta, de 3,2 a 5,8 logaritmos en 10 segundos. No requiere secado, es económica y de fácil acceso. Condiciones para hacer higiene con alcohol gel. Es importante que las manos no estén visiblemente sucias o que tengamos la sensación de tener suciedad. ¿Por qué? Porque el alcohol no va a funcionar si hay materia orgánica. ¿Cuántas veces podemos hacer higiene con alcohol gel? Es una pregunta muy frecuente. Hasta 5 o 7 veces. Va a depender de cuánta sensación tengamos de que nuestras manos estén sucias. Entonces, si sentimos que nuestras manos están sucias, vamos a necesitar usar lavado de manos con agua y jabón. Si tenemos el patógeno en cuestión es Clostridium difficile, no podemos utilizar alcohol gel, debemos usar agua y jabón. Puede ser que utilicemos una solución de preparado de base alcohólica en el quirófano, esto se llama lavado en seco y esto es aceptable también realizarlo. La técnica en general, queremos en alcohol gel usar al menos 20 segundos.
Requiere 8 pasos y igual requiere 2 semanas para crear el hábito. El uso de guantes es una recomendación para los casos sospechosos de COVID, entonces, pero no sustituye la necesidad de realizar higiene de manos. Higiene de manos debemos hacerlo siempre. ¿Cuándo? Cuando hay una indicación que precede a una tarea que implica contacto y requiere uso de guantes, pero antes debemos de hacer siempre higiene de manos. Cuando ya hemos hecho esta indicación y nos retiramos los guantes, siempre debemos hacer higiene de manos después de quitarlos. Si hay una exposición a fluidos corporales, debemos de considerar que es importante hacer lavado de manos versus higiene con solución de preparado de base alcohólica. Cuando se produce una indicación mientras el trabajador lleva guantes, debe de quitarse los guantes, hacer higiene de manos y volverse a colocar un par de guantes. Esa es nuestra recomendación muy importante. Por ejemplo, si tuviera un contacto con orina, con heces utilizando los guantes, pues lo correcto es que se quite esos guantes, que haga higiene de manos y que vuelva a colocar un nuevo par de guantes. No únicamente retirar los guantes y volver a colocarlos. Ya vamos con los últimos 2 minutos de la presentación, consejos para que su higiene de manos sea exitosa. Toda la superficie de sus manos debe de estar en contacto con la agua y jabón o con el preparado de base alcohólica. Las batas y lo que usted tenga debe de ser corto para evitar de que usted no quiera mojar su ropa y entonces no practique una higiene de manos efectiva. Recomendamos no utilizar relojes, anillos, pulseras. Todo esto, aparte que pueden ser reservorios para coronavirus, va a ser de que por cuidar ese insumo, esta prenda, entonces no hagamos una higiene de manos efectiva. Así que dejemos guardada la argolla, dejemos guardado todo esto en la casa. Nuestras uñas cortas, limpias y no esmalte. No se recomienda utilizar uñas artificiales. Esos podrían ser mecanismos para guardar. Otro concepto muy importante es que estas áreas que yo les muestro en rojo ya están determinadas que son las áreas más difíciles de limpiar o que frecuentemente no se limpian. ¿Cuáles son? Los pulpejos de los dedos. También el dedo pulgar en general. Así que por favor pónganle mucha atención a esas áreas porque son áreas que frecuentemente el sanitario olvida o no realiza la higiene de forma completa. Hay muchas razones. Una puede ser que sea la parte final de la técnica, porque es ya el frotado de los pulpejos de los dedos y por eso a veces la OMS incluso ha recomendado en algunos lugares donde se ha visto técnica deficiente que los pulpejos sea el primer lugar donde se hace la higienización. Así que estén ustedes muy conscientes de que estas áreas que están en rojo, ustedes las deben de sanitizar muy bien. Por último, nuevamente el tiempo. El tiempo es crítico. Vean ustedes aquí la máxima capacidad de reducción de contaminación de acuerdo al tiempo. Para higiene de manos con agua y jabón, 30 segundos nos va a alcanzar el mejor resultado y para alcohol gel 20 segundos al mínimo nos va a alcanzar el mejor resultado. Pero vean que incluso llegar a 1 minuto con una frote con alcohol gel podría alcanzarnos el mejor resultado. Así que tómense su tiempo para hacer la higiene de manos. Es un tiempo bien utilizado, es un tiempo de calidad que les va a proteger. Nuestras conclusiones finalmente, los mecanismos de transmisión más importantes para COVID-19 son vía aérea por gotitas de secreciones y a través de la autoinoculación en mucosas principalmente por nuestras propias manos. Dado que el virus puede ser viable por horas a días, la limpieza y desinfección de superficies es fundamental. Las manos del personal de salud pueden contaminarse durante la atención directa, el contacto con el ambiente hospitalario o el retiro del equipo de protección personal. La higiene de manos apropiada se basa en aplicar una técnica depurada en el momento que se necesita realizar utilizando productos e insumos que han demostrado efectividad. La capacitación en higiene de manos es continua y requiere práctica. Las instituciones de salud públicas y privadas deben de priorizar el acceso a infraestructura e insumos para higiene de manos. Esto no puede esperar. De lo contrario, la carga de enfermedad por otros patógenos e infecciones asociadas a la atención sanitaria incrementará la mortalidad por COVID-19.
Los detalles bajo nuestro control que pueden hacer la diferencia son el tiempo, depurar nuestra técnica y practicar los 5 momentos. Preguntan si el efecto bactericida del alcohol es el mismo que tiene contra los virus en esa misma concentración. Sí, por lo menos el estudio in vitro que les comenté, que es de SARS-CoV-1, dice que el 75% asegura una reducción de 4 logaritmos y utilizar una concentración un poco menor, 70%, 3 logaritmos. Así que es bastante efectivo. Entonces, por lo menos la recomendación de OMS es 60-95%. Hay una gran cantidad de productos disponibles, así que al menos 60%. Claro, si ustedes consiguen uno el 70-75%, pues claro que está muy bien, está aceptable. Wendy Jacks pregunta si hay concentración del virus en secreciones como lágrimas, semen o fluido vaginal. Muy interesante. Muy interesante la pregunta. Definitivamente la excreción del virus a través de mucosas es algo que es probable, es posible. Así que por el momento todavía no tenemos esas respuestas, pero sí, muy posiblemente vamos a tener esa posibilidad. Aún así, recuérdense que la exposición a cualquier fluido corporal es la misma, no es solo por el COVID, ¿verdad? Necesitamos entender que los fluidos corporales pueden ser contagiosos para otras enfermedades, no solamente para COVID. ¿Los guantes se pueden sanitizar y reutilizar? ¿Los guantes sustituyen la higiene de manos? No, hablamos que los guantes no sustituyen la higiene de manos y sí es importante comprender de que el reuso de guantes no es una recomendación. Muy importante, si yo en la atención sanitaria tengo una indicación para usar guantes porque es prevención de contacto, o sea, una barrera, entonces esa función debe de cumplirse. Entonces, si yo voy a hacer un procedimiento aséptico, o sea, voy a hacer en el paciente algo que podría potencialmente introducirle algún microorganismo, yo debo de retirar esos guantes. Recuérdense que esos guantes pudieron haber tenido contacto con otra superficie y tener agentes patógenos. Entonces sí va a ser muy importante retirarlos, hacer higiene de manos, colocar un nuevo par de guantes para una tarea aséptica. Esta pregunta de Oscar es muy interesante. Pregunta, ¿cuál es la vida que tiene el virus en la tela como la ropa? Sí, muy interesante. No hay una respuesta todavía, sin embargo hay un reporte interesante en el crucero Diamond Princess que ustedes quizás vieron, que encontraron hasta 14 días todavía muestras positivas. Sí se sabe que las telas, pues por su capacidad que tienen, podrían absorber y tener algunos de estos elementos. No hay una respuesta para telas, pero se podría, digamos, presumir que puede ser algunas horas a algunos días. Va a depender mucho de la humedad, va a depender del tipo de tela o textil que se tenga. Así de que sí es importante que una recomendación para atender casos con COVID es usar una bata impermeable siempre. Ricardo Hernández pregunta si la luz ultravioleta puede ser efectiva y si hay algún tiempo. Pero no nos dice para qué, ¿verdad? La luz ultravioleta sí es efectiva, pero depende para qué. Creo que en el tema de desinfección podremos profundizar un poco. Esteban Ramírez pregunta respecto del alcohol en gel, ¿cuántas veces hay que aplicarlo ¿Cuántas veces es conveniente aplicarlo antes que su efecto sea contrario a lo deseado? Ok, sí. Hablábamos de que el principio de usar alcohol gel primero es que las manos no estén visiblemente sucias o que no tengamos la sensación de que tenemos materia orgánica. ¿Por qué? Porque va a ser inefectivo. Hasta 5 o 7 veces es lo que usualmente recomendamos porque ya después de ese número de veces ya sentimos esa sensación de suciedad. Otro principio es de que no lo hagamos si el patógeno es un productor de esporas, por ejemplo. Ese sería otro. Juan Torres es la última pregunta. Dice, ¿alguna mención sobre combinar clorhexidina y alcohol? Bueno, es una pregunta un poco para higiene de manos. Realmente no, sí hay preparaciones que usualmente se utilizan para el lavado en seco, para quirófano, muy efectivas, es cierto, y pueden ser utilizadas. En este caso, el problema que podríamos tener es de que
depende de la concentración de clorexina, podría dar alguna irritación local, pero sin embargo, en un ambiente, en un área crítica, está bastante bien. Existe también la preparación de solución de clorexina en una solución alcohólica y que es muy útil para asepsia de la colocación de un catéter o los cuidados que se le dan a un catéter central. Ese es muy bueno.